Hola, les mando un cordial saludo a todas y todos ustedes los que participan en este curso de nulidades. Sabemos en el Centro de Capacitación Judicial Electoral de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que es un gran esfuerzo para ustedes participar en este curso. Por eso nos atrevemos a hacer este video para hacer algunas aclaraciones importantes sobre el sistema de nulidades y unas reflexiones finales para que próximamente realicen su examen y todo resulte un éxito. El tema de nulidades, el punto toral es las atribuciones que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial en México sobre el tema de nulidades y sobre otros temas. En la primera lámina vamos a ver que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional, un tribunal en el cual ha aplicado diversos criterios a partir del 2012. La base de toda la interpretación constitucional y de toda la interpretación convencional que realiza este tribunal es en base a que es un tribunal constitucional. Y el tema de nulidades no es una excepción. Entonces, al ser este un tribunal constitucional, tenemos que ver rápidamente qué se entiende por un tribunal constitucional para después hacer una interpretación sobre el tema de nulidades. México es una democracia constitucional. ¿Qué quiere decir democracia en el tema electoral? Democracia en el tema electoral quiere decir que todos tenemos los mismos derechos, pero además que estos derechos que todos tenemos deben ser garantizados y protegidos por alguna institución. En el caso electoral, el Tribunal Electoral es la autoridad máxima que garantiza la protección de derechos político-electorales. Por eso se crea un sistema de nulidades con el objeto de revisar que todos los procesos electorales en todo el país, tanto los federales como en las entidades federativas, cumplan con las normas constitucionales. Y lo más importante, protejan los derechos humanos de todos aquellos que participamos en un proceso electoral, ya sea ciudadanas y ciudadanos para votar, ya sea las autoridades electorales que organizan una elección, o ya sea la parte fundamental, los candidatos y los partidos políticos que quieren acceder al ejercicio de determinados cargos en periodos determinados. Por eso, si queremos vivir en democracia, tenemos que tener una autoridad que proteja los derechos que todos tenemos. Entonces, a partir del 2012, con relación a la elección presidencial que se impugnó en ese tiempo y también con relación a otras elecciones, a partir del 2012 el Tribunal Electoral en sus sentencias ha hablado de tres temas fundamentales. Primero, el control de la constitucionalidad. Control de la constitucionalidad quiere decir, en pocas palabras, que debe haber una autoridad que vigile y garantice que se cumpla con el texto constitucional, que se cumplan con principios constitucionales y que se cumpla con la protección de derechos humanos, en este caso con la protección de derechos político-electorales. Entonces debe haber un control constitucional en un país. En México el control constitucional lo realiza en el tema electoral, en una parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en lo más importante, o en la mayoría de los casos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el garante de la protección, insisto, de principios constitucionales y de derechos político-electorales. Entonces, ¿hay control constitucional en México? ¿Hay control de la constitucionalidad? Sí hay. En caso electoral es el Tribunal Electoral. Pero protección constitucional no quiere decir solamente velar por lo que dice la Constitución, sino velar por lo que señala el bloque de la constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de la constitucionalidad? El bloque de la constitucionalidad son todas aquellas normas que se deben de aplicar en todos los procesos electorales. ¿Cuáles son las normas? No solo en la Constitución. Dentro del bloque de la constitucionalidad tenemos, además de la Constitución, los tratados internacionales. ¿Qué otras normas, qué otros criterios se deben aplicar en el bloque de constitucionalidad? Pues la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia de la propia Sala Superior del Tribunal Electoral y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos, de la Corte Interamericana. Todos estos derechos deben estar debidamente protegidos y los debemos decidir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pues también emite jurisprudencia, por lo tanto esa jurisprudencia también la tenemos que analizar.
En pocas palabras, el bloque de la constitucionalidad es revisar todas aquellas normas que resolvieron instituciones de última instancia, así como la propia Constitución y los tratados internacionales. Entonces, bueno, cuando un tribunal constitucional entra en acción, pues ese tribunal debe velar que todos los actos de las autoridades, todas las resoluciones de las autoridades y todas las normas secundarias se ajusten a la regularidad constitucional. Es decir, todas se ajusten al bloque de la constitucionalidad, todas se ajusten a lo que exige nuestra Constitución mexicana y exigen los tratados internacionales. El tema de nulidades no es la excepción. El Tribunal Electoral, pues siempre a la hora de revisar temas relacionados con las nulidades, pues siempre parte del texto constitucional. Algunos pensamos, como yo hace mucho que fui a la escuela, pues me enseñaron que hay que estudiar el Código Penal, el Código Civil, ¿no? Hay que estudiar las normas secundarias y en base a las normas secundarias hay que, por ejemplo, presentar una demanda. Ese tiempo ya pasó. Ahora, a la hora de presentar una demanda, lo primero que tenemos que revisar es este famoso bloque de la constitucionalidad. Lo primero que tenemos que revisar es la Constitución, porque muchas veces podemos encontrar normas, acuerdos, reglamentos que no se ajustan a la Constitución. Si esas normas no se ajustan a la Constitución, vamos a aplicar directamente la Constitución. Si los actos o resoluciones que emiten las autoridades, partidos políticos o quien sea, no se ajustan a la Constitución, pues para eso tenemos un tribunal constitucional que va a ordenar que todo se ajuste a esta norma fundamental. En la siguiente lámina, pues ya entrando directamente al tema de nulidades, pues vamos a ver que tradicionalmente el sistema de nulidades, tanto en materia federal como en las entidades federativas, el sistema de nulidades, pues siempre nos ha dicho, los que pueden impugnar la votación recibida en casilla a una elección son los partidos políticos. Sin embargo, para mí esta jurisprudencia es muy relevante, 2014, donde el tribunal dice, le abro la puerta también a los candidatos. Y a partir de 2014, el Tribunal Electoral dice, pueden impugnar la votación recibida en casilla o pueden impugnar elecciones, tanto los partidos como los candidatos. Pero la vía no es la misma. Si un partido quiere impugnar una elección, vía juicio de inconformidad. Si un candidato quiere impugnar una elección, tiene que partir del juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Si ambos impugnan la misma elección, entonces se acumula el juicio para la protección y el juicio de inconformidad y se resuelve en una sola sentencia las irregularidades que haga valer el candidato como las irregularidades que haga valer el partido, se analizan y se resuelven en una sola sentencia. El tema de pruebas en el tema de nulidades es fundamental. Es donde siempre falla, siempre le cuesta mucho trabajo o es prácticamente imposible en algunos casos demostrarle al tribunal por parte de los partidos políticos las irregularidades en una elección. Aquí está el talón de Aquiles en el tema de nulidades, que no es factible como está el sistema electoral en México, no es factible como un partido político le pueda acreditar al Tribunal Electoral en una demanda en solo 4 días todas las irregularidades que pasaron en un proceso electoral. Los plazos para presentar las demandas en el tema de nulidades son muy cortos y la forma en que deben de acreditar los partidos políticos todas las irregularidades de una elección pues son muy complejas como para que se pueda acreditar en realidad que se anule una elección. Ese es el tema que manejan muy bien los italianos, donde hacen una gran diferencia entre fuentes de prueba y medios de prueba. Las fuentes de prueba es todo aquello que está y que sucedió en el proceso electoral, que se impugna. Pero los medios de prueba son aquellas pruebas que presentó en su demanda el partido político. Entonces a lo mejor el partido político nos dice, sucedió todo esto en una elección, pero si no lo acredita con las pruebas suficientes, pues va a ser muy difícil que se anule la propia elección. Y a lo mejor lo que nos dice el partido sí sucedió. Sin embargo, si no se acredita en el expediente lo que dice el partido, pues el tribunal no lo puede tener como cierto. El tribunal solamente calificará como cierto todo aquello que se acredite con pruebas. Entonces es un tema que también se tiene que pensar en una próxima reforma, en aumentar los plazos
para que los partidos presenten sus demandas y puedan acreditar las irregularidades de una mejor manera, porque 4 días, insisto, imagínense impugnar una elección de presidente de la República, presentar juicios de inconformidad y solamente el partido tiene 4 días para recabar todas las pruebas, señalar en sus agravios qué es lo que sucedió en ese proceso electoral y que eso que sucedió en el proceso electoral se pueda acreditar con las pruebas que están presentando junto con la demanda. Realmente es una tarea titánica, lo hemos visto en 2006, lo hemos visto en 2012, los partidos llegan con argumentos, llegan con irregularidades, pero les faltan pruebas. ¿Y por qué les faltan pruebas? Porque el tiempo para recabar pruebas es insuficiente. En la siguiente lámina, pues vemos entonces que el tema de nulidades, uno de los puntos torales es el famoso nexo causal. ¿Quieres que se anule la votación en una casilla? Preséntame las pruebas. ¿Quieres que se anule una elección? Preséntame las pruebas. Recuerden que el Tribunal Electoral no es una autoridad investigadora. Nosotros, como Tribunal Electoral, no vamos a salir a ver y recabar pruebas de un proceso electoral. Los que tienen que traer las pruebas son las partes al tribunal. Si las partes no traen las pruebas al tribunal, pues solo en una facultad discrecional el tribunal podría recabar alguna u otra prueba que determine que esa prueba es fundamental para resolver una elección. Pero si no, los obligados, insisto, son las partes. El tribunal lo podrá hacer de forma discrecional y se estima que la prueba es determinante. Si no, no lo va a hacer el tribunal. Por eso les cuesta, insisto, mucho a los partidos políticos acreditar irregularidades en una elección y que ésta se anule por el tema, insisto, el tema probatorio. Sí presentan pruebas, pero son solamente indiciarias, no, en la mayoría de los casos no son suficientes para anular una elección. Sin embargo, eso no quiere decir que el tribunal a lo largo de su historia no haya anulado elecciones. Como todos sabemos, y ya lo vimos en este curso, el tribunal ya anuló 2 elecciones de gobernador en Colima, una en Tabasco, ha anulado diversas elecciones en ayuntamientos, ha anulado elecciones de diputados federales, como ya también lo vimos en este curso. Entonces sí se anulan elecciones. Sin embargo, hay que darle más tiempo a los partidos para recabar pruebas y presentar sus demandas. Y bueno, el tema de nulidades se divide en 3 partes desde mi punto de vista: en voto nulo, nulidad de la votación recibida en casilla, nulidad de una elección y el tema de invalidez de una elección. Acuérdense que el voto siempre se va a revisar por las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Desde que los escrutadores sacan de las urnas las boletas, pues ahí se va a tomar una decisión si el voto es válido o nulo. Después en la autoridad administrativa se puede revisar esa decisión y la decisión de la autoridad administrativa, si un voto es válido o es nulo, se revisa en última instancia en los tribunales electorales. Es decir, la autoridad jurisdiccional va a dar la última palabra sobre si un voto es válido o un voto es nulo. Acuérdense que este tribunal ha señalado que un voto será válido cuando se advierta cuál es la intención del elector en la boleta. Independientemente de las marcas que tenga una boleta, si yo advierto cuál es la intención del elector en esa boleta, el voto será válido. Y también este es el tema, este es el gran debate en el tema de nulidades. Siempre vamos a tener este debate, los tribunales electorales con el legislador. Al legislador le gusta que las causales de nulidad siempre se refieran a la determinancia cuantitativa, es decir, una determinancia numérica, una determinancia exacta para saber si se anula o no se anula la votación recibida en una casilla o una elección. Por ejemplo, en una casilla, si 10 ciudadanos votan sin credencial, porque el presidente los dejó votar sin credencial, porque el presidente dice que los conoce y no importa que voten sin credencial, pues tenemos ahí 10 votos irregulares. Si la diferencia entre el primer y segundo lugar en esa casilla es de 50 votos, pues le quitamos esos 10 irregulares y sigue ganando el primer lugar con 40 votos. Entonces no es determinante. Pero si la diferencia en esa casilla es de 5 votos y votaron 10 con votos irregulares porque no tenían credencial, entonces esos 10 votos sí son determinantes en la casilla y se anula toda la votación en esa casilla. ¿Por qué? Porque la diferencia es de 5 entre el primero y segundo lugar y resulta que 10 votos son irregulares, 10 ciudadanos votaron sin credencial. Esa es una determinancia numérica, nomás hay que sacar la suma y sabemos si se actualiza o no. Esa es la que le gusta al legislador, numérica y punto. Sin embargo, el Tribunal Electoral ha señalado en diversas ocasiones que también debe haber una determinancia cualitativa.
Es decir, una determinancia en donde se va a revisar la calidad de la elección. No se van a revisar los números, se va a revisar si esa elección cumplió con los principios que señala la Constitución y otras normas, sin tener datos objetivos, datos numéricos. Y bueno, esa es la determinancia cualitativa, esa es mucho más compleja. Y no le gusta al legislador porque dice es que el tribunal es discrecional y puede resolver de una forma o puede resolver de otra forma. Por ejemplo, una vez que yo revisé un expediente, revisé la hoja de incidentes donde se solicitaba que se anulara la votación en esa casilla, revisé qué decía la hoja de incidentes y la hoja de incidentes decía: todos nos fuimos a comer de 2 a 4 de la tarde, cerramos la casilla y la dejamos sola de 2 a 4 de la tarde. Pues obviamente, como estaba en una hoja de incidentes, es una prueba documental pública con pleno valor probatorio, y entonces dice el tribunal, pues si cerraron de 2 a 4, se vulnera el principio de certeza en forma grave y determinante, y se vulnera el principio de legalidad en forma grave y determinante, y se anula la votación en esa casilla. Pero ¿cuántos votos se afectaron? Porque se cerró de 2 a 4. Pues nunca vamos a saber exactamente cuál fue la afectación numérica en votos, pero dice el tribunal, no hay calidad en la recepción de la votación en esa casilla y la vamos a anular porque se vulnera el principio de certeza y se vulnera el de legalidad. Ese es el gran debate que hay. El legislador dice, no, tribunal, siempre vete por la numérica. Y el tribunal, pues como bien lo hace, debe decir, no, también tengo que velar que se cumplan con los principios constitucionales, no solo en números, sino con la calidad de una elección en la cual no se pueden afectar principios que están en la Constitución. Pues por eso somos un tribunal constitucional, para garantizar que se cumpla con la Constitución. Y no puedo, bajo pretexto de que debe ser numérica la determinancia, decir, porque como los números no cuadran, entonces no se anula la elección. Yo tengo que revisar toda la elección, y si los números se cuadran o no, pero hay vulneración de principios constitucionales, pues anulo la elección, pero no en base a una determinancia cualitativa, sino una determinancia, no en base a una determinancia cuantitativa, sino una determinancia cualitativa. A la fecha existen en este tribunal los dos criterios, el numérico y el por violación a principios constitucionales. Las dos determinancias siguen vigentes. Ahora, el tema rápidamente, como son unas reflexiones finales, solamente vamos a tocar dos temas. En causales de nulidad de votación recibida en casilla, ustedes ya estudiaron en este curso las 10 específicas que hay. Y además de las 10 específicas tenemos esta que es la genérica, la que nos dice existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables en la jornada electoral. Entonces la pregunta es, si tenemos esta genérica, donde habla de cualquier irregularidad, simplemente tiene que ser grave y determinante, pues no es necesario tener las 10 anteriores, porque las 10 anteriores se encuadran en esta genérica. Todas las 10 anteriores se hablan de irregularidades graves y determinantes. Entonces, ¿para qué tener las 11? En materia federal y en otras materias, pues hay 11, 12, 13, 15, en fin. Necesitamos también una reforma electoral en donde el legislador comprenda que con tener una genérica no hay por qué tener específicas, porque mientras tengamos específicas es mucho el trabajo que tienen que hacer los partidos y candidatos al presentar una demanda, porque le tienen que decir al tribunal cuáles de las 11 causales se actualizan para anular la votación recibida en una casilla. Si tenemos nada más una, pues no hay que revisar las 11. Y lo mismo para el tribunal, si nada más tenemos una causal de nulidad genérica, pues el tribunal en las demandas no tiene que revisar las 11, simplemente va a revisar qué irregularidades son graves y determinantes y se anula la votación en la casilla. Las que no sean graves y determinantes no se anula la votación recibida en casilla. Pero con una genérica es suficiente. Ahora, también en el tema de causales de nulidad de elección es lo mismo. Tenemos causales de nulidad de elección de diputados, como ya vimos en el curso. Tenemos causales de nulidad de elección de senadores, como ya vimos en el curso, específicas. ¿Para qué tenemos específicas? No es necesario. También se necesita una reforma en donde nada más quede la genérica. Si tenemos una causal de nulidad de elección de diputados y de senadores genérica, pues no hay por qué tener específicas y analizar específicas y decir en la demanda que tenemos específicas. Pero debemos tener una genérica mejor que esta, porque esta genérica que señala la ley pues tiene un grave error que habla
de violaciones sustanciales en la jornada electoral. Entonces yo me pregunto, si hay violaciones sustanciales en la preparación de la elección, ¿ya no vamos a anular esa elección? Pues no, sí se podría anular. Inclusive el tribunal, como lo vimos en el curso, en diversos criterios dice, las violaciones sustanciales se pueden presentar en la preparación de la elección o se pueden presentar en la jornada electoral, y las vamos a estudiar ya sea en la preparación o en la jornada electoral, porque las violaciones sustanciales que se dan en la preparación de la elección pues afectan directamente la jornada electoral. Pero insisto, nada más una genérica. Ya vieron en el curso que tuvimos que estudiar las específicas de senadores y las específicas de diputados, pero con tener una genérica hay que quitar de todo el texto legal, tanto el federal como en las entidades federativas, las específicas y dejar una sola genérica. Ahora, en el tema de presidente, el tema de nulidad de elección de presidente no le ha puesto mucha atención el legislador. Acuérdense en el 2006 qué pasó, se impugnó la elección presidencial. ¿Cuál fue la diferencia entre primero y segundo lugar? 0.5%, la diferencia entre primero y segundo lugar. Un resultado cerradísimo e histórico. Y entonces vino el segundo lugar al tribunal a impugnar la elección de presidente. Pero lo primero que se enfrentó el tribunal electoral es, no tengo causales de nulidad del presidente. ¿Cómo voy a anular la elección de presidente? Pero el propio tribunal hizo una interpretación constitucional, una interpretación convencional desde aquella época muy importante y dijo, bueno, si en la Constitución me ordena a que yo declare la validez de una elección, pues tengo que revisar la elección a ver si es válida, y si la elección tiene irregularidades graves y determinantes, entonces voy a declarar la invalidez de la elección. Por eso el tribunal en 2006 le dio entrada a todos los medios de impugnación para impugnar la elección del presidente, aunque no existían estas causales de nulidad. Él dio entrada y dijo, en un momento dado se podría declarar la invalidez de una elección, no la nulidad, la invalidez. ¿Por qué no la nulidad? Porque no tengo causales de nulidad. Bueno, con la reforma de 2007-2008 dijo el legislador, híjole, ya dijo el tribunal que no hay causales de nulidad del presidente, pues voy a crear unas y las voy a plasmar en la ley, y creo estas tres. Pero no les puso mucha atención al legislador, porque estas tres es prácticamente imposible que se actualicen, porque estamos hablando de todo el país. Imagínense que se acrediten por lo menos en el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional causales de nulidad de votación recibida a casilla. Imagínense, el partido político va a tener el tiempo suficiente para hacer una demanda donde le diga al tribunal, tienes que anular la votación recibida en el 25% de las casillas por estas causales, y aquí están las pruebas y todo es determinante. Es prácticamente imposible que en 4 días se pueda hacer eso. Ahora, la segunda parte, que no se instale el 25% de las casillas en el país. Créanme que si en la jornada electoral no se instala el 25% de las casillas en todo el país, pues ya estamos hablando de otra cosa mucho más grave. Ya estamos hablando de una guerra civil o no sé qué cosa, en donde pues no tendrían mucho caso las causales de nulidad. Pero nos los ha dicho el IFE y ahora el INE siempre. En todas las elecciones de presidente, el IFE siempre ha instalado el 99.9% de las casillas. ¿Cuándo se le va a pasar no instalar el 25% de las casillas? No se va a actualizar esta causal del presidente. Y la tercera, que el candidato ganador resulte inelegible, pues quizá pueda ser que sea inelegible el candidato a presidente ya que ganó. Pero acuérdense, siempre cuando se registra, el INE va a revisar si cumple con sus requisitos. Y va a ser muy difícil que se registre y cumpla con los requisitos para ser elegible, y luego cuando gane que ya no cumpla con algún requisito. Podría suceder, pero es muy difícil. Entonces, la pregunta es, ¿el legislador creó estas tres causales de nulidad del presidente, pero con ganas de que no se anule la elección del presidente? Esa es la verdad. Las plasmó nada más ahí en la ley, ni siquiera son a nivel constitucional, pero nada más como para salir del problema de que no haya causales de presidente, pero estas no se van a actualizar. Eso no quiere decir que en un momento dado el tribunal revise todo lo que pasó en un proceso electoral y vaya más allá de las causales de nulidad que marca la ley. Y ahora fíjense el debate que les señalaba. Esta es una reflexión final muy importante. Siempre ha existido un gran debate entre el tribunal y el legislador. El legislador dice, nada más debe haber determinancia numérica y exacta. No me gusta que el tribunal sea discrecional para anular una elección o para no anular una elección.
Y lo dijo claramente en el 2007-2008 con esa reforma electoral. Le dijo el tribunal, fíjense, en el 2007 le dice el tribunal, el legislador al tribunal, ya no puedes aplicar la causal abstracta. La causal abstracta era una causal que no estaba en la ley, que no encuadraba ninguna causal de nulidad en la ley, no era causal específica ni una causal genérica, no estaba en la ley. Pero en ese tiempo el Tribunal Electoral dijo, bueno, si hay irregularidades en una elección, aunque no encuadre ninguna causal de nulidad, yo podría anular la elección por violación, ¿no?, a principios de la Constitución. Y entonces nace la causal abstracta, que se vuelve jurisprudencia a la causal abstracta, y en base a esta causal abstracta se anula la elección de gobernador de Tabasco. Pero como no era numérico, no era con datos específicos, con datos duros, de números, dice el legislador, no sabes qué tribunal, es que eres muy discrecional con tu causal abstracta, la vamos a quitar de la ley y no la puedes aplicar, perdón, la vamos a quitar como jurisprudencia. Entonces el legislador le ordena al tribunal de alguna forma, ¿sabes qué? Quita tu jurisprudencia que era de causal abstracta y no puedes aplicar la causal abstracta cuando te hagan valer la nulidad de una elección. Eso pasó en 2007. Entonces el tribunal dijo, pues ¿qué pasó? No puedo revisar si hay violación a principios constitucionales o no, porque ya me está diciendo el legislador, no va a haber causal abstracta. ¿Pero qué hace el tribunal? Pues fíjense, después del 2007-2008, donde le niegan a aplicar la causal abstracta, pues crea una causal abstracta que yo le digo de segunda generación. Y en vez de llamarle causal abstracta, le llama al tribunal causa de invalidez por violación a principios constitucionales. Fíjense bien, no es causal de nulidad, no está en la ley, no está en la Constitución. ¿De dónde nace esta causa? Es un criterio del tribunal. Pero no es causal de nulidad porque no está específicamente señalada ni en la Constitución ni en la ley. Entonces, como no es una causal de nulidad, no podemos anular la elección vía invalidez de una elección. Lo que tenemos que hacer es declarar la invalidez de la elección. O sea, yo en mi sentencia no voy a narrar o no le voy a poner se declara la nulidad de una elección, porque no tengo causal de nulidad en la ley. Lo que le voy a poner a la sentencia es se declara la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Por eso no es realmente una causal de nulidad. Es un criterio del tribunal que habla de una causa de invalidez. Hay una gran diferencia, una causa de nulidad que está en la ley con una causa de invalidez. Y el resultado es declaro la nulidad, si es causal de nulidad, y declaro la invalidez, si es por invalidez, por violación a principios constitucionales. Entonces el tribunal, al ser un tribunal constitucional, pues si me llega con una irregularidad que no se actualiza ninguna causal de nulidad en base a esa irregularidad, pero sí se actualiza la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, pues lo voy a tener que hacer porque yo tengo que velar que se cumpla con lo que dice la Constitución. Así nació esta causa de invalidez. Por ejemplo, si en un municipio se utilizan símbolos religiosos durante toda la campaña y en ese estado revisamos en la ley que no hay causal de nulidad por utilizar símbolos religiosos en toda la campaña, ¿qué hizo el tribunal? En ese caso, en el estado de Michoacán, y luego lo confirmó en la sala superior, dijo, bueno, no hay causal de nulidad por violación a principios constitucionales, pero si se vulnera un principio constitucional como es la separación iglesia-estado por utilizar símbolos religiosos, entonces como no hay causal de nulidad, lo que voy a hacer es declarar la invalidez de una elección porque se vulneró el principio constitucional de separación iglesia-estado. Entonces, a partir de este criterio, dice el tribunal, pues yo tengo dos vías, causales de nulidad en la Constitución y en la ley, o invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Pero siempre ha señalado el tribunal, no puedo omitir el estudio de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales porque soy un tribunal constitucional, insisto, y mi principal función es garantizar que se cumpla con lo que dice la Constitución. Por eso, insisto, siempre va a seguir vigente esta invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, aunque no le guste mucho al legislador, y no le gusta mucho, simple y sencillamente porque nunca lo he incorporado en la ley. ¿Qué se tiene que acreditar para que se actualice la invalidez? Pues como una causal de nulidad, ¿no? Comprobación plena del hecho, grado de afectación y que ese hecho o irregularidad vulnera un principio de la Constitución y sea determinante. Parece que estamos leyendo los elementos de una causal de nulidad, pero en realidad es la invalidez de una elección.
pero insisto, es muy importante que siga vigente porque cualquier tribunal electoral debe velar por que se cumplan con los principios constitucionales. Y finalmente, para terminar con estas reflexiones finales, fíjense cómo esta batalla entre la determinancia cuantitativa y la determinancia cualitativa, en donde no le gusta al legislador la abstracta, seguramente no le gusta al legislador la invalidez de una elección por violaciones constitucionales. ¿Por qué digo que no le gusta al legislador? Porque viene el 2014 y dice, pues vamos a poner más causales de nulidad, pero numéricas. Que no sea discrecional si se actualiza o no, sino que sean numéricas. Entonces en 2014 vuelve el legislador a insistir con la determinancia numérica y vuelve el legislador a insistir que no debe ser discrecional, sino se cumplen los números, se anula. No se cumplen los números, no se anula. Sin embargo, insisto, el tribunal es un tribunal constitucional. Ahorita vamos a ver qué podría pasar, ¿no? Pero vean lo que pone el legislador y dice además, va a estar en la Constitución. Para que no me digan que estas causales pueden ser inconstitucionales o no, lo que sea, las voy a elevar al texto constitucional. Entonces, por primera vez en la historia de nuestro país tenemos causales de nulidad, no en la ley, sino en la Constitución, y además son causales de nulidad que por estar en la Constitución, obviamente, obliga a todos los estados y a las elecciones federales. Pero además lo dice, ¿no?, el propio texto, estas causales de nulidad aplican para elecciones federales y para elecciones locales. ¿Cuáles son las tres nuevas causales de nulidad? Que aparentemente pues ya está la salida de la determinancia, es numérica y se acabó el problema, pero no, el problema va a ser aún mayor. Van a ver por qué. Primero, la primera nos dice, se excede el gasto de campaña en un 5% al monto total autorizado. Acuérdense que la fiscalización de todas las elecciones ahora la hace el INE. El INE en primera instancia va a determinar si se rebasaron los topes o no. Después eso se puede impugnar ante el tribunal y el tribunal tomar la última decisión si se rebasaron los topes o no se rebasaron los topes. Si el tribunal dice se rebasaron los topes, el tribunal va a decir se rebasaron los topes en 5% o más. Y entonces de alguna forma tenemos el primer elemento para que se anule la elección por rebase de topes en un 5%. Imagínense que el tribunal en un asunto diga, pues los topes se rebasaron por un 60%, no 5, 60. Pues de entrada decimos, no, pues ya se va a actualizar la causal de nulidad, pero vamos a ver posteriormente si se puede o no actualizar. La segunda causal de nulidad es, se compre o adquiera cobertura informativa a tiempos en radio y televisión. Acuérdense muy bien la diferencia entre cobertura informativa y tiempos en radio y televisión. Cobertura informativa es cuando nos entrevistan en un noticiero, por ejemplo. Eso es cobertura informativa. Tiempos en radio y televisión es si un candidato aparece en anuncios en radio o aparece en anuncios en televisión. Entonces hay que tener mucho cuidado con la cobertura informativa. Si en las próximas elecciones invitan a un candidato a un noticiero, pues ese noticiero va a tener que invitar a todos los demás candidatos. Y si le da un espacio al candidato al noticiero de 5 minutos, pues le va a tener que dar un espacio a todos los demás candidatos de esa elección de 5 minutos. Todos iguales, porque si no se puede vulnerar el principio de equidad en la contienda y se puede entender que se adquirió cobertura informativa fuera de lo previsto por la ley y se anula la elección. Pero aquí también lo importante del legislador es que dice, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Antes nada más exigía la prohibición de que se compre. Entonces llegaban al tribunal, los partidos decían, oye, el candidato que me ganó, el partido que me ganó porque compró cobertura informativa en radio o compró cobertura informativa en televisión. Llegaban los casos a los tribunales estatales o a este tribunal y el tribunal decía, ¿y dónde está el contrato? Donde tú me acreditas que el otro partido compró. Entonces algunos partidos nos decían, o candidatos, no es que es simulado, pero no hay contrato. Y entonces el tribunal contestaba, pues si no hay contrato yo no puedo decir en mi sentencia que se compró cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Entonces por eso en el 2014 el legislador dijo, pues vamos a ponerle entonces, se compre o adquiera. Y para acreditar que se adquirió cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, no se necesita un contrato. Simplemente si un partido quiere acreditar que se adquirió cobertura informativa, pues le dice al INE, oye, dame los testigos de grabación de este programa a esta hora, en este día. Y con eso
se acredita que se adquirió cobertura informativa sin contrato. Entonces, es posible que se actualice esta causal de nulidad, porque el tema probatorio es muy sencillo. Yo como partido candidato, le digo al INE, oye, dame los testigos de grabación para acreditar cobertura informativa. Y acuérdense que el INE está obligado a monitorear todo lo que sucede en radio y televisión en todas las elecciones. Entonces seguramente el INE va a tener los testigos de grabación donde yo como partido candidato puedo acreditar que se adquirió cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Y tercero, si utilicen o reciban recursos de procedencia ilícita. Acuérdense, los recursos de procedencia ilícita, pues si Hacienda no tiene información de algún recurso, pues podemos prácticamente decir que son de procedencia ilícita si no se ha reportado ese recurso en ningún banco, la Secretaría de Hacienda no lo ha advertido, en fin, algunos elementos. Y recursos públicos, también por utilizar recursos públicos se puede anular la elección. Vean cómo aquí no nos dice el legislador, ni en esta segunda ni en esta tercera, cuánto tiempo se tiene que adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, o cuántos recursos se deben de utilizar para anular la elección. Simplemente nos dice con que existan recursos, se puede anular una elección. Ahora, es importante precisar, recursos públicos no solamente es dinero. Por ejemplo, si un servidor público va en su auto a una campaña, el auto, si es del gobierno, está utilizando recursos públicos. Si utiliza el celular que le paga el gobierno, está utilizando recursos públicos. Si va con otros funcionarios del gobierno, pues todos están utilizando recursos públicos. Y por ejemplo, si van a una campaña en un lunes, pues también su sueldo son recursos públicos mal utilizados, porque ¿qué tienes que hacer en una campaña en un lunes? Lo que tienes que hacer es trabajar, para eso te pagan, no para estar en una campaña. Entonces entiende que se están utilizando recursos públicos a favor de determinado candidato y se puede anular la elección también. Y finalmente, para terminar, vean la segunda lámina, aquí está el verdadero problema de estas nuevas causales de nulidad. Por eso era importante también este video, para que quede claro este tema. Lo hizo numérico el legislador para que el tribunal no sea discrecional, quizá, pero ese es un gran error que lo haga numérico, porque dice el legislador, para que se acrediten las causales de nulidad que están en la Constitución, la diferencia entre el primero y segundo lugar debe de ser de menos de 5%. Mal hecho por el legislador. ¿Por qué mal hecho por el legislador? Porque entonces, ¿qué señal están mandando a los partidos y a los candidatos? Oye, rebasa los topes, utiliza recursos públicos, utiliza cobertura informativa en radio y televisión, pero gana por más del 5%. Si el partido y el candidato ganan por más de un 5%, pues ya no se actualiza la causal de nulidad, porque dice 5 o menos. Si ganas con una diferencia del 6, pues ya no se van a actualizar. Pero ojo, eso dicen las causales de nulidad. Eso plasmó el legislador en estas causales de nulidad. Pero para terminar, yo me pregunto, si llega un caso a este tribunal donde un partido rebasó en 60% los topes y su candidato, pero la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 6%, ¿ya nada más por eso no se va a anular la elección? No se va a anular la elección en base a las causales de nulidad de la Constitución, pero se podría declarar la invalidez de la elección porque obviamente se vulneró el principio de equidad en la contienda. Oye, rebasaste el 60% de los topes, obviamente se vulnera el principio constitucional de equidad en la contienda, y entonces, como no puedo anular la elección porque me lo prohíbe este texto, lo que voy a hacer es declarar la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. En conclusión, el tribunal tiene dos vías: estas nuevas causales de nulidad, o la vía que ya estaba, invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Si no se cumple la determinancia numérica que exigen estas causales, pues nos podemos ir por invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Esto siempre lo tienen que hacer todos los tribunales porque es su función. Un tribunal debe velar que en un proceso electoral se cumplan con los principios constitucionales, y si un principio constitucional se afecta de forma grave y determinante, pues si no encuadra en ninguna causal de nulidad, nos vamos a invalidez de la elección por violación a principios constitucionales. Entonces sí son muy importantes estas nuevas causales de nulidad que están en la Constitución, pero no es todo lo que tenemos en materia de nulidad. Si no aplican estas, nos vamos a invalidez de la elección. Como tribunales tenemos que estudiar siempre las dos vías, porque nuestra función como tribunales es proteger los principios que marca la Constitución
obligatorios que se deben de cumplir en cualquier proceso electoral. Bueno, les agradezco a todos mucho su atención y les deseo mucho éxito en su próximo examen y muchas gracias por participar en este curso de nulidades que ojalá sea de su utilidad tanto profesional como académica. Muchas gracias.